Muy bien, gracias, bienvenidos. El día de hoy a nuestra nueva clase de biología. Juan Carlos, un saludo muy especial. Y bueno, hoy está Sebastián con nosotros. Sebas, no te vi en clase de sociales, pero qué bueno que hoy estás acá en la clase de biología. Luego miramos cómo recuperamos los que no asistieron a la clase de sociales. Bueno, hoy vamos a manejar un tema muy, pero muy importante y además es un tema que todos nosotros conocemos o hemos escuchado sobre este tema y es la diapositiva que están viendo en pantalla. No sé si me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me escuchan todos bien? Eso es como el tips. Las fotos que ustedes ven allí, las imágenes, es lo que vamos a hablar hoy. De lo que vamos entonces a hablar. ¿Qué tan pequeña puede ser la vida? Es una pregunta que nos hacemos en esta noche. Porque aunque nosotros muchas veces no podemos ver ese mundo pequeño, eso microscópico, en esas pequeñeces hay un sinnúmero de cosas que también suceden. Animales, plantas y todo lo que nos rodea en nuestra vida humana está lleno de estructuras y de cosas básicas. Hola Luisa, bienvenida. Por eso hoy vamos a hablar de esas cositas básicas. Hola, Y profe, que son buenas tan, noches. hola Luisa, y que son tan diminutas, dentro de unos 5 minuticos tomamos asistencia. Listo, para mirar quiénes se van a anexar. Esas cosas tan diminutas se llaman células. Las células es lo más básico, es la estructura más básica que los seres humanos, plantas y animales tienen. Entonces, sí es un tema de los que hemos escuchado, de lo que muchos de nosotros hemos escuchado. Las células, a pesar de que es una estructura tan pequeña, es la más pequeña y la más básica, son las encargadas de realizar funciones para la vida, como la nutrición, la relación, la reproducción. Entonces, la célula tiene unos componentes maravillosos que vamos a estar viendo a lo largo de la clase. Si alguno tiene alguna pregunta, me lo puede hacer saber. Si tiene alguna duda a medida que vamos avanzando, me lo dice. Listo. Entonces, aunque las células, como dice allí la diapositiva, no las veamos, están en todas partes. Son tan diminutas que dice que miles de ellas caben en la cabeza de un alfiler. O sea que imagínense lo diminutas o el tamaño de cada una de las células. Desde una hoja de un árbol, desde nuestro cuerpo humano, desde cuando uno ve el animal, un animalito, están compuestos, cada parte de ellos está compuesto por millones de células. Entonces, a veces nos preguntamos cómo algo tan pequeño como las células puede ser tan poderoso. Y sí, hay células de dos tipos. Hola Salomé, bienvenida. Hoy vamos a hablar, Salomé, Hola, de profe. un tema de biología muy conocido por todos nosotros. Entonces estamos diciendo que esa estructura, la célula es la estructura más básica y más pequeña que tenemos todos los seres humanos, incluidos vegetales, incluidos también animales. Y al ser una estructura tan pequeña, está diseñada de una forma tan majestuosa y tan avanzada que uno al mirar y al estudiar todos los componentes que tiene la célula, uno se queda perplejo. Y en definitiva, el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano, está tan entretejido con tantas pequeñas cosas que uno dice, esto tiene que ser obra de un creador, de algo muy maravilloso, porque en sí la vida es un milagro. Es un milagro. Entonces hoy vamos a hablar de la célula. Y la célula, hay dos divisiones en la célula. Está la célula eucariota y está la célula procariota.
Esos son las dos divisiones de la célula. Entonces vamos a ver qué diferencia tienen las células eucariotas y las procariotas. Entonces vamos a ver ese versus procariotas versus eucariotas. Las procariotas es la imagen que usted puede ver a su lado izquierdo y las eucariotas al lado derecho. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de qué estamos hechos. De qué estamos hechos nosotros como seres humanos, pero también de ese micromundo, porque a pesar de que es muy pequeño, es un mundo muy complejo y que está en movimiento, en acción. Vamos a hablar también de la fábrica interna de las células, porque eso es como una fábrica. A pesar de que la célula es tan pequeña, adentro se mueven un poco de cosas dentro de ellas. Y vamos a ver cómo las células transforman el mundo, son transformadoras del mundo. Y al final, pues la conclusión y la frase que siempre les dejo, una frase motivadora, una frase que tal vez nos inspire. Entonces, ¿de qué estamos hechos? Todos nosotros, incluidos animales y vegetales, estamos hechos de células. La célula es una unidad estructural y funcional que tienen todos los seres vivos. Todos estamos llenos de células. Pero es la más pequeña, la forma más pequeña y simple que todos tenemos, pero a pesar de que sea muy pequeña y simple, es una estructura muy ordenada. Es, como les dije, una fábrica, es algo bien definido y vamos a ver dentro de la célula todos los componentes que hay y que por eso tiene todo esa dinámica para que nosotros podamos vivir, podamos respirar, podamos movernos y demás. Las células, entonces dijimos que se componen de dos, ¿cierto? Células procariotas y eucariotas. ¿Cuál es la diferencia de estas dos clases de células? O de estos dos tipos. Las procariotas son las simples, son aquellas células o esos organismos que son simples y pequeños y que no tienen un núcleo. Ahora más adelante les voy a mostrar cómo se ve una célula y cuál sería ese núcleo. Entonces las procariotas no tienen núcleo. Y por lo cual son más resistentes y son las células más antiguas. Entre esas están las bacterias. Las bacterias son esos organismos que tienen células procariotas. Las eucariotas son esas células que son más complejas, aquellas que sí tienen núcleo y son las que se encuentran en los animales, en las plantas y en nosotros, en los seres humanos. También dicen allí en los hongos y demás. Entonces estamos hechos de células eucariotas. Las células van formando tejidos y ya los tejidos forman órganos y ya los órganos son toda nuestra parte, todas esas partecitas que tenemos y que nos forman a todos, ¿cierto? Como están los pulmones, los órganos del corazón y todas aquellas estructuras. Son micromundos en acción. Como les dice, a pesar de que son muy pequeños, están en funcionamiento, porque la vida es así, nuestra vida humana es un total movimiento. Igualmente, cuando eso ya deja de moverse, pues ahí es donde conocemos que ya hasta ahí llegamos, viene la muerte, pero nuestra vida está en total movimiento y en total ejercicio. Entonces vamos a tomar asistencia, yo creo que ya estamos todos, ¿cierto? Estamos los que estamos. Bueno, mami Aleida sí está. Juan Carlos sí está. Juan Carlos Cardona. Estefanía. Estefanía no está, ¿cierto? Sí está. Sí, profe, yo sí estoy. Ah, Estefanía, feliz día. Feliz día a las mamás.
¿Cómo la pasaron ayer? Bendecidas, muy amadas. Claro, profe. Bueno, me alegro mucho para mami Aleida, para Estefan, no Tan sé, bella, Salomé. muchas gracias a usted también. Salomé no, mamá, tampoco, Luisa tampoco. Todavía están muy jóvenes. Sí, yo soy mamá, yo tengo 3 gatos y un ternero. Ah, bueno, Es estudiante. y también, Es que eso, Claro. también se vale. son Cata, bendiciones. Obvio, sí, esa es una obligación súper gigante, esos hijos. tienen sus hijitos perrunos, gatunos, y tiene un ternerito, ay, qué bueno. Edward no está, ¿cierto? Edward no, No, no ha participado casi en ninguna clase. sí, Edward hace días no lo veo virtualmente. Luisa sí está, Luisa Serna, Salomé sí está, y Sebastián fue el primero que se conectó hoy. Sebastián dijo, hoy voy a ser el primero. Eso, por esa puntualidad nos tiene que subir la nota. ¡Qué Sí, milagro, Luisa! ¡Qué milagro! sí, yo tengo Ay, 50. Catalina, usted sabe que yo soy muy puntual. Profe, ¿No? una pregunta. Sí, mami Aleida. Si por ejemplo hay una estudiante que nunca ha asistido y usted, entonces, ¿cómo la va a pasar? Me tenía que hacer un trabajo. Yo no les coloco tareas, ustedes saben que yo no les coloco tareas ni trabajo, ¿cierto? Yo miro mucho es la participación en clase y la asistencia, Ah, pero porque, cuando no asiste, ya toca un trabajo. Me porque, toca porque bajarlo. mi hija también está, pero yo ya no he podido participar. Ah, bueno, listo. Porque mi hija Entonces, está en España y entonces le queda muy duro. claro, el horario, ¿cierto? Sí, por Entonces, el horario, por ejemplo, allá son como las 2 de la mañana. sí. Sí, ya podríamos ahí un trabajo o ya unas asesorías donde yo más o menos le doy un Bueno, resumen de las o clases, Jonathan ya ¿cierto? mirará qué hace. Exacto, porque a veces Ah, bueno, también, por ejemplo, muchos trabajan y tienen otras responsabilidades, entonces les queda difícil de pronto hacer un trabajo o encargarse, entonces ahí ya miramos si con asesoría yo les explico los temas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Ya eso. Por eso ustedes cuando falten me pueden decir, profe, hoy falté, y yo puedo darle una asesoría pequeña, o le puedo decir, bueno, entonces en clase tratamos esto, para que también tengan esta información. ¿Listo? Conmigo no hay problemas. Si usted me dice, profe, voy a faltar a tal clase porque tengo otro compromiso, X, cuando me avisa. bueno, profe, gracias. Esta clase. Listo, entonces hoy están casi todos, faltó pues Edward, es el único que faltó. Bueno, muchachos, entonces estamos viendo ese micromundo en acción de las dos clases de células que existen, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a seguir mirando las diferencias entre estas dos clases. Las procariotas, si vemos el núcleo en las procariotas, como le dije a ustedes anteriormente, está ausente, no tiene núcleo, mientras que las eucariotas está presente. Si pueden ver, ahora más adelante vamos a ver el núcleo, es esta parte verdecita que está en el centro. Las procariotas sí tienen ADN y las eucariotas también, sino que el ADN en las eucariotas está en el núcleo, en esta parte redondita verde, ahí es donde está el ADN, mientras que en las procariotas el ADN es de forma circular y está alrededor, porque no tiene núcleo. Están los organelos en las eucariotas, que son muy especializados, porque las eucariotas pues tienen un sistema más complejo, y en las procariotas son no membranosas. El tamaño de las eucariotas son más grandes que las procariotas.
y varía de tamaño, las células pueden variar de tamaño. ¿Qué ejemplos tenemos de las eucariotas? Están los animales, las plantas, hongos, los seres humanos, todos tenemos son células eucariotas. Mientras las bacterias y las arqueas solamente tienen células procariotas. Entonces hasta ahí hemos entendido, ¿verdad? ¿Quién gana la batalla microscópica? ¿La ganarán las procariotas o las eucariotas? Entonces uno dice, bueno, las eucariotas porque son más complejas. Pero si se trata de una competencia de resistencia y de adaptación, ganan son las procariotas. Y ahí vienen las bacterias que pueden sobrevivir a ambientes más extremos, como calor o frío, fondo del océano dice allá, como volcanes, las procariotas pueden vivir, mientras las eucariotas no. Pero si hablamos de organización y especialización, ganan las eucariotas, porque las eucariotas son mucho más desarrolladas, tienen órganos más complejos, y eso hace que sus funciones también sean mucho más complejas y mucho mejor. La fábrica interna de las células. Entonces recordemos que las células es como que fueran una fábrica interna, porque cada célula tiene adentro unas funciones complejas, es un sistema complejo, como una fábrica para producir algo. Son funciones precisas y vamos a ver más adelante de qué se compone esa célula y las funciones de cada partecita de esa célula. Es una organización interna que tiene que ser estructurada y es bien definida para que pueda cumplirse todo. Por eso les digo que nosotros somos milagros. Nuestra vida y todo lo que se mueve internamente, lo pequeñito que uno no alcanza a notar ni ver, ahí se manejan cantidades de cosas y uno dice, solo algo tan maravilloso puede tener el control y pudo hacer en nosotros eso realidad. Vamos entonces a ver cómo es una célula eucariota. Vamos a ver esta, la animal, para que la vayamos conociendo. Ya se las muestro acá. Bueno, esta es la célula eucariota. La miramos por todo lado. ¿Cómo sabemos que es eucariota? Si alguien ve una célula así, yo les dije algo básico de cómo sabemos que es eucariota o procariota. ¿Quién me puede decir? Porque tiene el núcleo, profe. Muy bien, porque tiene el núcleo, que sería este de acá, ¿cierto? Entonces acá tiene todas estas cosas, retículo endoplasmático, por acá tiene esto que se llama mitocondria, por acá está el aparato de Golgi, por acá está el centriolo, por acá está la vacuola, y todo esto. Ay, yo me acuerdo que antes nos ponían a hacer las maquetas con gomitas, ay, más rico. Cierto que sí, yo también he visto proyectos bien bonitos que hacen para la célula, con cosas, con icopor, con gomitas, bueno. Igual son recuerdos Hacer una tarea y mandársela por WhatsApp. Uy, eso sí es bonito. Sí. Van a decir los demás, no, no diga eso, no diga eso. Entonces, esta es la célula eucariota animal. Vamos a mirar una célula eucariota vegetal para ver cuál es la diferencia, a pesar de que son células eucariotas las dos.
Hay una diferencia. Esta es la eucariota. ¿Cómo sabemos que es eucariota? Porque tiene el núcleo, ¿cierto? Que es esta partecita de acá. Ahí dice núcleo. Pero se diferencia de la animal porque tiene estas partecitas que se llama cloroplasto. El cloroplasto, y más adelante lo vamos a ver como con más detenimiento, es aquel que produce la clorofila. Allí es donde se produce la clorofila que le da ese color verde a las plantas. Entonces, por eso decimos, ah, no, esto es una célula eucariota vegetal. La diferenciamos por eso. ¿Y por qué? Acá es diferente también alguno de los, a pesar de que tiene lo mismo el aparato de Golgi, la mitocondria, ¿cierto? Tiene como lo mismo que el animal, pero sí la diferencia es esta partecita de acá, que es esta, los cloroplastos. Entonces ahí la vemos, y recuerden que las células tienen diferentes tamaños, pero siempre son más grandes las células eucariotas, porque aún sí son más complejas. Bueno, entonces vamos a ver cada partecita de esa célula, como para que tengamos más claro, y más adelante vamos a dar como otro repaso, porque yo sé que a veces puede ser complejo por los nombres. Decimos, no, es un poquito complejo como aprenderse todos esos nombres. Entonces, recordemos, la célula es la unidad más mínima. Y de ahí, pues, se forman todos los demás órganos, y de ahí nos formamos todos nosotros, todos los organismos vivos. Vamos entonces a empezar por el núcleo, que es la parte central de la célula. ¿Qué contiene el núcleo? El núcleo contiene ADN, que es nuestro material genético. Todas las células tienen ese núcleo, las células eucariotas tienen el núcleo y tienen el ADN en ese núcleo. Mientras que las procariotas, ellas no tienen núcleo, pero también tienen ADN. Ese material genético es el que les dice a ellas, les recuerda cuál es como todo ese material, ese recorrido. Cuando uno tiene sus hijos, uno pasa de su ADN a ellos, y luego, y el padre también, o sea, forman el ADN de padre y madre, y cuando ellos se casen y se reproduzcan, también van formando el ADN, y las células van tomando todo ese material genético, tanto de padre y madre. De ahí donde vienen algunas herencias, algunas herencias genéticas en cada uno de nosotros, que pueden ser buenas, como a veces no tan buenas. Por ejemplo, el color de ojos, a veces el color de la piel, ¿cierto? El cabello, el color del cabello, todo está hecho de material genético, igual unas enfermedades también, que a veces heredamos de nuestros padres y que lo tuvieron nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. Entonces, en ese núcleo está todo ese ADN, ese material genético en las células. Después siguen estas partecitas rosadas que ustedes pueden ver acá, que se llama retícula. Retícula endoplasmática. ¿Qué son esas retículas? Son unas membranitas. Y eso ayuda a pasar las proteínas. Todo lo que nosotros comemos, como nos alimentamos, todas estas partecitas que ustedes ven acá, que se llama retícula endoplasmática, es la que participa en el transporte de esas proteínas. O sea que este es el transporte de las proteínas. Todas estas membranitas que ustedes ven acá, en color rosado. Después viene la mitocondria. ¿Se acuerdan que yo se los dije y que lo vimos en la célula? La mitocondria es la encargada de la energía. La mitocondria, que es esta de acá. Ustedes ven en color verde. Entonces vamos a ver si vemos este videito.
La mitocondria. Son cuerpos en forma esférica o de bastoncillo, cuyo tamaño oscila entre 0.2 micrómetros y 5 micrómetros. El número de mitocondrias en una célula es variable, pero las células activas, como por ejemplo las células del hígado, pueden tener más de 1000 mitocondrias. Si bien las mitocondrias de mayor tamaño se pueden observar con el microscopio óptico, solamente el microscopio electrónico revela su estructura básica. Las micrografías electrónicas muestran que cada mitocondria está limitada por una membrana doble. La membrana exterior proporciona a la mitocondria una delimitación lisa e interrumpida. La membrana interior se extiende repetidamente en pliegues que se proyectan hacia el espacio interior de la mitocondria. Estos pliegues interiores en forma de anaqueles se denominan crestas. Las membranas de las mitocondrias parecen ser muy similares a las membranas celulares. Al igual que estas, contienen fosfolípidos y proteínas. Algunas de las proteínas son extrínsecas, mientras la mayor parte es intrínseca, es decir, está embebida en el lípido biestratificado. Se sabe muy bien cuál es la función de las mitocondrias. Contienen las enzimas que efectúan la oxidación de los alimentos. Por tanto, las mitocondrias convierten energía potencial de alimentos diferentes en una forma de energía utilizable por las células para llevar a cabo sus diversas actividades. Bueno, entonces esa es la principal función de la mitocondria. Convertir todas aquellas sustancias, todo aquello que recibimos, todas esas proteínas en energía. Ellos son como ese transporte y ese proceso que ellos hacen para convertir eso en energía. Entonces son las principales, por así decirlo, las principales que ayudan a convertir eso, todas esas cresticas que vimos allí, todo eso lo convierten en productor de energía. Son las productores de energía mediante pues el proceso que vieron ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si nos podemos regresar. Bueno, vamos entonces con otra parte. Esta es la membrana plasmática, que es esta partecita de acá. Toda esta parte que cubre la célula es la membrana plasmática. Vamos a mirar, ¿sí? Se explica de lo que está rodeado, pero no lo vamos como son muchos nombres, que el nucleoporo, que lo importante es que tengamos bien definido más o menos qué actividad o qué función tiene cada una de las partes de la célula, ¿cierto? Entonces ya vimos el núcleo, que allí está el ADN, vimos la mitocondria, ¿cierto? Que es la que produce la energía. Vimos también cuál fue la otra parte. ¿La recuerdan? No sé si la recuerden. No sé si la recuerden. La retícula endoplasmática. La retícula, exacto, la retícula, que es esa membranita, esa red de membranas, que son las que transportan, ¿cierto? Las que transportan todas las proteínas. Muy bien, entonces más o menos ahí vamos, ¿cierto? En esas. Bueno, vamos entonces a ver la otra parte. La membrana plasmática. La que vimos anteriormente fue los poros nucleares.
que están cerca de esa membrana, que están en la membrana plasmática, que son aquellos canales formados por proteínas. Pero entonces vamos a ver la membrana plasmática, que esta sí es más importante en sí, que la tengamos en cuenta porque es la estructura, lo que les decía, lo que cubre a la célula. Vamos a ver si... Hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más con la profe Joa. Como parte de nuestro estudio sobre las células, hoy nos enfocaremos específicamente en las funciones, la composición y las características de la membrana citoplasmática. La membrana plasmática o membrana celular es el componente que envuelve la célula por completo. Esta tiene un grosor aproximado de 0.0075 a 0.01 micrómetros y está conformada por una doble capa de moléculas, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Además, gracias al estudio constante de los y las científicas, se ha logrado hacer un modelo que explica la estructura, el movimiento y las interacciones de la membrana con las células, al cual se le denomina modelo de mosaico fluido. Una de las principales características que presenta la membrana es la composición de sus lípidos, específicamente de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son pequeñas estructuras que están acomodadas a lo largo de la membrana, formando una especie de cama. Estos fosfolípidos están constituidos por un extremo hidrofílico, o sea que tiene contacto con el agua, y se encuentra en la parte más externa, y el otro extremo que denominamos hidrofóbico, que al contrario repele el agua y se encuentra en la parte más interna. Si tomamos solo uno de estos fosfolípidos, Bueno, entonces, esta membrana es la que cubre todas las células. Esa es como la función principal. Ahí nos está diciendo cómo se divide. Mire que a pesar de que la célula es pequeña, que estamos viendo las partes que son aún más pequeñas, cada partecita tiene otras cositas más pequeñitas que en que se dividen, ¿cierto? Pero en sí, entonces, lo importante de acá es que esta membrana plasmática que cubre toda la célula es como esa barrera que regula el paso de las sustancias para dentro y fuera de la célula. O sea, esa es la función principal de la membrana plasmática, ¿cierto? Bueno, más adelante vamos otra vez a repasar un poco para no confundirnos porque son muchos los nombres. Ahora vamos a ver esta de acá, que es el aparato de Golgi, que yo se los mostré más o menos, se veía ya. Vamos a ver este aparato de Golgi, que es este que está ubicado acá. No tiene sonido, dirán, pero no se escucha. Que es toda esta parte de acá. Ese es el aparato de Golgi. ¿Para qué nos sirve el aparato de Golgi? Él es el que modifica, clasifica y empaca las proteínas. Él es el encargado de esto. Entonces, es el encargado de modificar. Mire todo lo que hace este aparatico. Modifica, clasifica y empaca las proteínas para su transporte. De eso se encarga el aparato de Golgi. Vamos nuevamente, que ya casi vamos a finalizar. Bueno, ya vimos el aparato de Golgi, ya vimos este. ¿Cuál es este? El citoplasma es el líquido que posee una textura gelatinosa y que se encuentra en el interior de la célula, compuesto principalmente por agua, sales y moléculas orgánicas. Tanto en células eucariotas como procariotas, el citoplasma se encuentra envuelto por la membrana plasmática, aunque en el caso de eucariotas también se puede encontrar fuera de la pared celular, mientras que en las procariotas ocupa absolutamente todo el interior de la célula. El citoplasma tiene 4 partes principales: la matriz citoplasmática,
Bueno, el citoplasma es aquel que está ubicado entre la membrana plasmática. Recordemos que la membrana plasmática es la que cubre toda la célula y el núcleo. Esa parte, esa región entre esos dos es el citoplasma. Y el citoplasma, ¿para qué sirve? Es como el esqueleto. O se puede decir citoesqueleto. Es como aquel que sirve para soporte. Listo, que es este de acá. De la membrana y ese está este. Vamos a ver cuál nos falta. Yo creo que este ya lo vimos. Yo creo que ya los vimos todos. Los más importantes. Igualmente vamos a volver a repasar un poquito las partes de la célula, ¿cierto? Entonces, la célula eucariota, que es la que tiene el núcleo, tiene otras funciones y tiene otras divisiones, otros organismos, otras pequeñas, allí le dicen organelos, como órganos internos que le permiten que la célula se multiplique, porque las células se pueden multiplicar, ¿cierto? Se reproduzcan, pero también son aquellas que hacen todas las funciones en nuestro cuerpo y que tienen ADN también, ¿cierto? Entonces, dijimos que la mitocondria, que está acá en la parte de acá, no sé si la alcanzan a ver, esa es la que genera energía, es la que genera la energía para toda la célula. El aparato de Golgi, que es este de acá, que está ahí como en color fucsia, es el que empaca, es el encargado de empacar y distribuir todas las sustancias. El núcleo, que controla todas las actividades celulares, es donde está el ADN. El retículo endoplasmático, que es este de acá, que son como unos tubitos, ese es el que hace lo de la síntesis de los lípidos, de todas aquellas sustancias, y el que ayuda en todo ese proceso. Y el retículo endoplasmático, que son estas partes de acá, es el que también sintetiza las proteínas, el que ayuda también para todo ese transporte de proteínas. Es todas estas membranas que vemos acá. En las células procariotas, ellas también tienen una pared celular, que es aquella que brinda soporte. Es toda esta de acá, que la vemos como que tiene una forma particular, ¿cierto? La membrana plasmática, igual que en la célula eucariota, es la que ayuda a que las sustancias, qué sustancias entran y qué sustancias salen. El nucleoide, como ellos no tienen núcleo, recordemos que las procariotas no tienen núcleo, sino que se llama algo nucleoide, que es este verdecito que vemos acá, es donde ellos tienen el ADN, porque no tienen el núcleo. Los ribosomas, que son estos amarillos, que son esos círculos amarillos, son los que se encargan de la síntesis de las proteínas, los que sintetizan todas aquellas proteínas. Y el flagelo, que es esta colita que vemos acá, es lo que permite el desplazamiento de esa célula y también dice allí que se puede adherir a superficies. Por eso las bacterias, la mayoría tienen también toda esta parte que son esos flagelos para moverse y otras cosas, como decimos un espermatozoide también tiene el flagelo, que es la colita para poderse mover, desplazarse. Vamos a ver entonces la célula en 3D. Vamos a verla nuevamente grande y vamos a ir ubicando las partes y ustedes me van a ayudar a decir qué hace cada partecita, lo que recuerden. Bueno, acá está esta célula, que es la célula animal. La podemos ver allí, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es una célula eucariota?
por esto, ¿cierto? Ya habíamos dicho por el núcleo. ¿Y qué contiene el núcleo? El ADN, profe. Muy bien, el ADN, ¿cierto? Allí podemos ver también otras estructuras. Está el aparato de Golgi. Están por acá estas, los circulitos, que también los habíamos visto. Ahora vamos a ver otra parte de la célula, pero la vegetal. Voy a que cargue un poquito. Entonces, la vegetal tiene esta. También tiene su núcleo. Es muy parecida al animal, sino que ella tiene otras propiedades, como veíamos, donde tiene la clorofila, de allí se produce para el color verde, y tiene otra forma, porque más la célula siempre eucariota animal, casi siempre es redonda, ¿cierto? Pero acá mire que tienen otra forma que es como más alargada. Sí, mi amor, ve con papi. Las madres somos madres, ¿cierto? Si el papá está en casa, buscan a la mamá. Vaya, hijo, vaya. Ahora vamos a ver una bacteria. La bacteria, recordemos que es una célula, ¿de qué tipo? Vamos a ver, vamos a escuchar a alguien que no hayamos escuchado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a quién? A Juan Carlos. Yo sí ¿sí? he hablado. Sebastián. Profe, apreté el que no era, pero yo tengo una idea. Es la procariota. Muy bien, la procariota, ¿cierto? Sí. Las bacterias son las células procariotas. ¿Y por qué, Sebastián, decimos que son procariotas? Sebastián, que fue el primero en llegar, que ha estado atento, que ha estado allí. ¿Por qué decimos que son procariotas, Sebas? ¿Cuál es esa cosita que no tienen las procariotas y que sí tienen las eucariotas? Esta es una bacteria. ¿Sí ve que es mucho más simple? Son células más simples. Vamos a mirarla más cerca. Mire que tienen su colita acá, ¿cierto? Para poderse movilizar. Miren que no tiene un núcleo, por eso son procariotas, porque no tienen núcleo, sino que es algo más básico. Sí tienen ADN, sí que está por todo alrededor, pero no tienen una estructura tan estructurada o una estructura tan compleja como la otra, como la célula eucariota. Bueno, vamos entonces a hacer una dinámica, un jueguito, para ver si nos han quedado claro de pronto algunas cosas del curso. Creo que aquí sí va a participar Sebastián y tal vez Juan Carlos, ¿cierto? Juan Carlos que lo queremos escuchar. Bueno, vamos entonces por la primera. ¿Qué tipo de células forman a los vegetales? ¿Qué nos dice Sebas o Juan Carlos? ¿Será qué tipo de eucariota, procariota?
porque esos son los tipos de células, o sea que membrana plasmática. Eucariotas, profe. Eucariotas, ¿cierto? Vegetal. La animal y está la vegetal. Entonces, vegetal. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién fue el que me dijo que eucariota? Estefanía. Ah, Estefanía. Muy bien, Estefan. Punto. Yo también tomo cuando participan. Profe, yo también. Cata siempre también es muy participativa, mami Aleida también, Luisa también, Salomé también, pero a Juan Carlos y a, ¿verdad? Los hombres no son tan participativos en clase, ¿por qué será? Y eso que yo no había podido. Y eso que yo no he podido ponerle bien cuidado a la clase por la niña. Por la niña, sí, yo sé. Pero ya la dormí, menos mal. Ah, bueno, menos mal, pero yo soy tranquilidad. Pero bueno, ay, se nos volvió a dar. Ah, no, no nos quiere volver a dar. Volvamos a la primera vamos con la segunda. Ah, no, pero porque están en otro orden. Ya tenemos en la célula eucariota la segunda. Vamos a ver si nos sale otra vez la otra. La función de la mitocondria. ¿Recuerdan la mitocondria? ¿Será que produce energía? Producción de energía, profe. ¿Quién dijo? Sebas, fue Juan Carlos. No, profesor, trampa porque usted fue la que le dijo. Sí, Pues Sebastián, profe. Bueno, acá le voy a poner ya su punto. Muy bien, Sebas. La energía, mitocondria, energía. Hagamos esa similitud. La mitocondria es la que ayuda en la membrana, función de la membrana plasmática. Dice acá, dejar pasar algunas sustancias, produce energía, permite moverse. Recuerden la membrana plasmática. ¿Será que es esta? Deja pasar algunas Controlar sustancias. paso de sustancias, profe. Uy, Sebas, estás arrasando, sí. La membrana, recuerden que es la que cubre toda la célula y deja pasar sustancias. También deja salir todos los desechos, pero también deja que ingresen sustancias, ¿cierto? Que a veces se convierten en proteínas y esas proteínas luego se convierten en energía gracias a la... ¿Quién es la que ayuda a que todo eso se produzca la energía? La mitocondria. Yo sé que sí lo sabe. ¿Qué célula forma las bacterias? Célula procariota, célula eucariota, porque dice célula vegetal, no, la célula animal tampoco. ¿Cuál será? Mira que no tienen el núcleo. La procariota, Cata. Sí. Es la procariota, muy bien. Y la última. ¿Qué tipo de células forman a los animales? Tipo de célula, hablo de eucariota o procariota. Que diga doña Leida, profe. No, eucariotas. Muy bien. Célula eucariota animal. Excelente. Todas súper bien. Entonces, muy bien. Eso es como lo básico. Más o menos nos dimos cuenta del núcleo, ¿cierto? Aprendimos que en el núcleo está el ADN, que la mitocondria es aquella que ayuda en el proceso de la energía, ¿cierto? Que la membrana plasmática, que es la que cubre la célula, es la que se encarga de, la que ayuda a ingresar sustancias o también a salir. Los cloroplastos, que están solo en las células vegetales, recuerden que es aquella que ayuda a lo de la clorofila, y la clorofila se produce a través de la fotosíntesis. De pronto es un tema que vamos a ver más adelante, pero ese da el color verde a los vegetales. Y hay otras más como vácula central, pero no nos vamos a detener mucho en ellas porque son cosas más pequeñas y entonces son demasiadas
términos que nos pueden entonces no, ya más o menos vimos cómo están las células conformadas, ¿cierto? Entonces recordemos en la célula que el núcleo, que es el que contiene el ADN, el citoplasma, que está entre la región de la membrana, y el núcleo, la membrana plasmática. La membrana plasmática, ¿a qué ayuda, Luisa? Sí, a eso mismo, ¿cierto? A que puedan ingresar sustancias. Profe, no se ve. Ah, no alcanzan a ver. O si ven la diapositiva, que ya Está chiquitico, profe. Sí, pero ya les voy a mostrar en grande, porque estoy dando como un repasito para que nos quede de pronto como más preciso. La mitocondria, que es la que dijo Sebas. Recordemos, mitocondria, energía, ¿cierto? Son los productores de energía. Esa es la función de la mitocondria. El aparato de Golgi es aquel que sintetiza, clasifica y empaca. Es el que empaca las proteínas. Y todas las sustancias que ingresan a la célula, ellos son los que la empacan. El aparato de Golgi. Yo creo que esos serían como los puntos más importantes de la célula para que los tengamos de pronto en cuenta. Y porque hay otros más pequeñitos y otras funciones, pero no los quiero llenar con tantos términos. Yo creo que ya antes es mucho, ¿cierto? Lo importante es que tengamos algunos puntos claros. Las células transforman el mundo. ¿Por qué? Porque a partir de las células es donde al estudiarlas y donde al hacer varias cosas o experimentos con ellas han generado en la medicina y en muchas áreas han generado bienestar o por decirlo, bendiciones como las células madres en la medicina para regenerar tejidos. Recuerden que las células se multiplican, entonces pueden regenerar tejidos, pero también en avances del estudio contra el cáncer, para ayudar también a enfermedades que son degenerativas, pero también en los alimentos, por ejemplo, los probióticos, que son aquellas bacterias buenas que ayudan a nuestra flora intestinal. Por eso es tan bueno a veces tomar yogur, kefir que es como una clase de kumis. Y todas esas son bacterias buenas que nos ayudan mucho en nuestro organismo y son esas bacterias que ayudan a que nuestro intestino y nuestra flora intestinal pues funcione bien. Y en la biotecnología agrícola, como son las células vegetales, para que no produzcan o no hayan tantos fertilizantes químicos, sino que sea algo más natural. Entonces las células, recordemos que están en movimiento, como nosotros, como nuestro cuerpo está en movimiento, y de allí pues todas esas funciones tan complejas que tienen muchas de ellas. Las células también se comunican, tienen esa comunicación celular. Hay señales, hay comunicación entre bacterias, impulsos eléctricos en neuronas, o sea, nuestro cuerpo totalmente comunicado. Cuando falla esa comunicación, ahí es donde vienen algunos problemas y enfermedades. Porque si el cerebro no se puede conectar con algo de nosotros o alguna neurona con otra, pues ahí es donde surgen de pronto faltas de movimiento, pérdidas de memoria y demás. O sea que nuestro cuerpo está en total comunicación todo el tiempo. Para concluir, ya las células son mucho más que una estructura. Las células es un mundo, es vida, es movimiento y tienen la capacidad de transformar el mundo, de adaptarse y de formar otras células. O sea que es un mundo complejo a pesar de que es tan pequeñita una célula.
Es complejo también como sus funciones, como sus nombres. Hoy vimos que es un poquito complejo tantos nombres, tantas funciones, pero gracias a ellas pues se ha tenido mucha innovación en los temas de medicina y demás. Entonces, gracias por su atención, gracias por estar en esta clase. Si alguno tiene una pregunta, ese es el momento de hacerme. Gracias por estar aquí. Yo sé que de pronto un lunes a las 7 pues es a veces complejo, pero gracias por dedicar este tiempo de su descanso, de su noche tal vez donde hace otras cosas, por esta clase. La frase de hoy es: no se trata de dónde vienes, sino a dónde vas. Tal vez de dónde venimos puede ser que no sea un futuro muy prometedor, porque tal vez venimos de gente que no tiene muchas riquezas, tal vez venimos de una familia que tal vez no tiene los mejores patrones educativos, o tal vez nuestros padres, abuelos no fueron los mejores educadores o el mejor ejemplo, pero eso no va a limitar a dónde vamos. Pudimos haber nacido en una familia disfuncional, tal vez unos padres que tal vez tuvieron muchos errores, ¿cierto? A veces hay familias demasiado disfuncionales, padres que no quieren a sus hijos, o padres que se van del hogar y dejan a sus hijos abandonados. Qué bueno que aquellos que sí tuvieron un hogar funcional, donde estuvo papá y mamá presentes, donde dieron mucho amor, hay padres que no son capaces de dar ese amor. Entonces, venimos tal vez de muchas familias disfuncionales, llenas de errores, llenas de cosas, ¿cierto? A veces de odios, amarguras, pleitos, demás. Tal vez sin muchos recursos económicos, sin muchos recursos de educación, pero eso no va a limitar a dónde vamos a llegar. Nuestro futuro puede ser prometedor porque eso no nos va a limitar. No nos limita a dónde venimos. Hay mucha gente exitosa que vino de familias muy disfuncionales, tal vez padres alcohólicos, padres adictos, padres que los abandonaron, padres que los golpearon, ¿cierto? Pero son personas exitosas. Vencieron todo ese pasado, tal vez triste, ese pasado amargo, ese pasado lleno de dificultades, tal vez de muchas carencias económicas y emocionales, y ahora están exitosos. Entonces, muchachos, si alguno de ustedes o alguno de nosotros hemos vivido ese pasado triste, amargo, en nuestra niñez, ¿cierto? En nuestra adolescencia, eso no nos va a limitar a alcanzar cosas grandes, a tener lo que anhelamos, porque a veces el éxito no solo es cosas materiales, a veces el éxito es alcanzar cosas que nos gusta hacer, cosas que anhelamos ser. Entonces, seamos exitosos en nuestra vida. Yo sé que sí lo vamos a lograr y yo sé que podemos vencer todas esas barreras de nuestro pasado. Un abracito para todos. Si alguno tiene alguna pregunta, si alguno me quiere escribir al interno, lo pueden hacer. Que tengan una feliz noche. Igualmente, profe, descanse. Gracias, Esteban. Adiós, profe, Dios la bendiga. Amén. Gracias, profe, chao. Gracias, profe, hasta luego. Buenas noches. Profe, feliz noche, que descanse. Que tengan una muy feliz noche. Chao, profe. Y Chao, sí, Katica. tiene mucha razón con las palabras que dijo. Yo, por Chao. ejemplo, pues no pude celebrar el Día de la Madre, pues no, sí es fuerte. ¿No tienes a tu mamá presente? No, Ay, Katica, es complejo, porque, o sea, crecer así siempre queda como una huellita, pero lo puedes vencer, Katica. Yo sé que sí, te va a ir bien en la vida y lo puedes lograr. A pesar de que siempre haya ese vacío así pequeñito o muy grande, porque una madre hace mucha falta, pero puedes lograr cosas grandes. Y ay, bueno, repartir mucho amor, porque sabes a veces que es estar carente de pronto del amor de una madre, del cuidado de una mamá. Entonces, Katica, te abrazo, ¿yo? Dios te bendiga mucho. Adelante. gracias, profe. Feliz noche Y para que ti. sea una buena madre con ese niño. Y que vengan Ay. muchos niños
Claro que sí. No, no, Cática, ya. Yo creo que uno está bien para estos tiempos, que le digo a Estefa, ya con uno ya está. Esos muchachos de ahora salen más inteligentes, tecnológicos, que ya uno con uno, yo creo que ya está bonito. Ya. Ay, no, profe, yo sé es que regalo la mía. Y esos muchachos de ahora son tan terribles. No, si la mía apenas va a cumplir 1 año, y ay, Dios mío, ya me tiene con cara. Ay, Tefa, cuando tenga 2, te empiece a corretear, a hacer berrinches, pantaletas. Bueno, pero eso pasa, tranquila, Tefa, que eso pasa y cuando menos piensas ya esos muchachos están grandes, ya. Todos son etapas. Así que un abrazo, las abrazo. Con despacio. Ahí con despacio, sí. Feliz noche. Nos Sí, vemos igualmente. Que descanse. Si hay alguna duda me escriben. Si algo necesitan, me escriben. Bueno, profe. Buenas noches y que descanse. Gracias, igual. Dios les bendiga. Feliz noche. Nocheadito, profe. Chao, Katy.